En este vídeo te voy a hablar de cómo valorar el ajuar doméstico. Sí, esos enseres personales que tenemos en nuestra casa, en un garaje, en un trastero, ya sea pues para repartir una herencia, un divorcio o simplemente porque has tenido un siniestro de hogar y consideras que el seguro te está pagando menos de lo que debería y necesitas dar un valor a esos elementos, a esos bienes que formaban parte del domicilio familiar o personal. Quédate, que arranco con el vídeo. Ya te he adelantado antes qué es el ajuar doméstico. El ajuar doméstico son esos enseres personales que utilizamos en el día a día para habitar y para llevar a cabo pues, una habitabilidad, un uso de un inmueble familiar o personal. Ya no estoy hablando tanto de enseres o bienes propiamente dichos personales como puede ser ropa o ropa interior, pero sí aquellos elementos, esos bienes muebles que forman parte del uso diario del inmueble, como por ejemplo pues, la mesa de la cocina, el microondas, algún electrodoméstico, la iluminación, un sofá, un store, una cómoda, un canapé, cualquier elemento que uses para llevar a cabo el uso y la habitabilidad de un inmueble es considerado ajuar doméstico en un proceso de herencia, de divorcio o en un siniestro. Ya te he puesto en contexto, ya sabemos lo que es el ajuar y ya sabemos que vamos a valorarlo, pero ¿cómo se hace esa valoración? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Principal y primer consejo, tienes que hacer un inventario, saber qué bienes son, por ejemplo, vamos a hablar en un proceso de divorcio, qué bienes son los considerados comunes y los que son privativos, y esos considerados comunes hacer un listado y decir, pues en el comedor tenemos, pues no sé, un sofá, el mobiliario del comedor, la mesa del comedor, el mueble donde está la tele, la televisión, las lámparas, los apliques y un store en el ventanal. Pues eso forma parte del ajuar doméstico del comedor y es ajuar doméstico común. Ese es el que tenemos que valorar y hacer un inventario, tener un listado de decir, pues estos son los bienes comunes que tenemos que valorar y este es el inventario que tenemos que hacer. Ese es el primer paso que necesitas hacer si tienes que valorar el ajuar doméstico. Te preguntarás, vale Juan, muy bien, muy bonito, la teoría muy, muy bonita, pero ¿qué método aplico para valorar el sofá, por ejemplo? Vale, como norma general, en un inmueble se va a aplicar siempre el método de valoración depreciado, es decir, ese método que deprecia el valor del inmueble o valor del mueble en relación a su estado y los años que ha transcurrido y la vida útil que tiene ese mueble. Por ejemplo, te compras un sofá hoy y dentro de 5 años le has dado uso. Tenéis hijos en casa o tenéis perros o animales en casa que han depreciado o han provocado, ¿vale?, una serie de desperfectos en ese sofá. Esos desperfectos, ese uso que le habéis dado a ese sofá, es el que se tiene que tener en cuenta para depreciar el valor, bajar el valor del sofá. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de unas fórmulas matemáticas que existen para ello, pero que sepas que si, por ejemplo, hemos comprado hoy el sofá y lo tenemos que valorar dentro de 5 años porque nos hemos divorciado, porque es una herencia o porque simplemente ha habido un siniestro de hogar, se ha mojado el sofá y el seguro me paga mucho menos de lo que debería, tengo que llegar a saber, aplicando un método, el valor que tiene ese sofá transcurridos esos 5 años. Entonces arrancamos de un valor a nuevo que, por ejemplo, sean 1.000 euros, ¿vale? Y pasados esos 5 años, ¿en cuánto se ha depreciado el valor para llegar a la conclusión de que a lo mejor ese sofá vale 500? Esos 500 euros de depreciación, de bajada de valor, es debido, pues eso, al propio uso, a porque tienes un perro y ha rayado o ha comido parte del sofá, el reposamanos, por ejemplo, el reposabrazos, o tienen niños que juegan y al final los niños juegan y deprecian al final los elementos de una casa simplemente por el propio uso y porque los niños pues están ahí y saltan y tal. Entonces, ese valor depreciado es como norma general el que se utiliza para valorar gran parte de los elementos que hay en casa. Te he hablado anteriormente del valor depreciado y de la vida útil que puede tener ese elemento, ¿vale? Pues en base a esa vida útil calculamos el valor depreciado. Y te preguntarás, vale Juan, si esa vida útil de un sofá, por ejemplo, que hemos comprado hoy y dentro de 10 años ha transcurrido su vida útil, pero yo sigo utilizando ese sofá. Es verdad que tiene rayajos, que tiene golpes, que tiene mordeduras en el reposabrazos porque ha venido el perro y se lo ha comido, pero el uso de ese sofá me sigue dando, bueno, pues un óptimo uso y yo creo que un par de años más lo puedo alargar. ¿Ese sofá vale cero? No, evidentemente no vale cero ese sofá. Ese sofá
tiene un valor conocido como valor residual. Es ese valor que el elemento, aún habiendo transcurrido su vida útil, pues sigue dando un valor, sigue dando un uso. Entonces, ese uso, ese valor residual, ese uso residual que tiene ese elemento, lo tenemos que valorar y hay fórmulas para ello. Existe otro valor, que es el valor de sustitución, que se utiliza muchas veces en siniestros de hogar, ¿vale? Para poderle decir al seguro que, por ejemplo, pongamos el ejemplo del valor del sofá. Sigamos con el ejemplo del sofá. Ha habido un siniestro hogar, nuestra casa se ha inundado y lo que es el sofá del comedor pues ha sufrido daños porque se ha inundado y hemos llegado a casa y nos hemos encontrado el sofá pues nadando, ¿vale? En casa porque había una riada, por ejemplo, y el sofá ha entrado 1,5 metros de agua y el sofá está completamente mojadísimo y es irreparable, no se puede reparar. Entonces le decimos al seguro que la única manera de poder volver a tener un sofá en las óptimas condiciones que teníamos antes de haber concurrido el siniestro es aplicando un valor de sustitución. ¿Cuál es ese valor de sustitución? Pues es el coste que tiene un sofá nuevo reponerlo. Es decir, ir a una tienda de sofás, que nos hagan una factura y decirle al seguro, mire, el sofá vale 1.000 euros, me tienes que reponer esos 1.000 euros. Ese es el valor de sustitución. Sin duda, para mí, el más fácil porque baso el valor en un presupuesto de alguna tienda de muebles. Entonces, es decirle pues eso al seguro, a la compañía de seguros, que como no tiene reparación, no existe reparación alguna de ese sofá, tenemos que valorarlo en base a una sustitución del mismo, a una reposición. Vale, ya por último, no quiero hacerme muy pesado con el tema de los métodos que existen para valorar elementos del ajuar doméstico, pero te voy a hacer un pequeño inciso en la parte de electrónica, es decir, aquellos, por ejemplo, el televisor que te he dicho antes del comedor, o una tablet o un ordenador portátil que teníamos en casa. ¿Qué método se utiliza para valorar ese tipo de ventas? Bueno, como norma general es el método logarítmico, es aquel que deprecia el valor del elemento mucho más rápido los primeros años que los últimos, los años de vida de ese elemento. ¿Por qué? Porque tú te compras, por ejemplo, un ordenador hoy y dentro de un año ese ordenador ha quedado obsoleto en el sentido que la tecnología va avanzando tan rápidamente que un elemento que adquirimos hoy dentro de un año ya está anticuado, entre comillas. Entonces ese método logarítmico lo que hace es depreciar mucho más rápido, aplicar una depreciación mucho más rápida los primeros años de vida útil de esos elementos y no los últimos. Te lo ejemplifico muy fácil. Compramos un ordenador hoy y un sofá. Evidentemente el ordenador siempre va a bajar mucho más rápido el valor que el sofá, pues porque la tecnología pues va avanzando y va evolucionando y ese hecho hace que su valor vaya bajando mucho más rápido que, por ejemplo, el de un sofá. Llegados al punto que ya habéis inventariado y habéis valorado. ¿Qué tenéis que hacer? Llevar a cabo un reparto justo. Es decir, el que se queda, por ejemplo, el mobiliario del comedor, el otro se queda el mobiliario de la habitación. El que se queda el ordenador, el otro se queda pues el televisor. Pero ya tomáis decisiones en base a un inventario por un lado y una valoración por otro. Son decisiones informadas, que se llama, en el sentido de que estáis tomando decisiones en base a una cantidad de elementos y una valoración real de esos elementos. Ese es el camino que deberíais seguir cuando queréis valorar un ajuar doméstico y queréis repartirlo de manera real y objetiva. Es decir, en un proceso de herencias y divorcios, que es donde yo normalmente suelo actuar, como son varias las partes intervinientes, son varios los que intervienen en el proceso, es necesario primero hacer un inventario y segundo valorarlo. ¿Por qué? Para evitar que una parte salga perjudicada y otra beneficiada en relación a ese reparto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, cualquier duda me la haces llegar a la caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevideal.com. Que sepas que estoy acostumbrado a valorar ajuar doméstico en procesos de herencias, de divorcios y sobre todo también en siniestros de hogar. Un saludo y hasta pronto.